Hola a todos, queridos estudiantes, sean bienvenidos una vez más a la clase de matemática. En esta oportunidad estudiaremos lo que es racionalización de denominadores irracionales. Veamos qué es la racionalización. Cuando hablamos de racionalizar, significa que estamos hablando de una fracción, cuyo denominador sea irracional. Este denominador irracional lo debemos convertir en racional. Es decir, vamos a encontrar otra fracción que sea equivalente a la primera, pero esta vez con un denominador racional. Es decir, vamos a eliminar el número irracional del denominador para encontrar otra fracción equivalente cuyo denominador sí sea racional. Este proceso es por lo general un instrumento que nos sirve para resolver varias operaciones, sobre todo de división, y más adelante también les servirá para poder resolver integrales o derivadas. Para llevar a cabo este proceso de racionalización es preciso encontrar ese factor de racionalización, un factor, recuerden que factor, cuando hablamos de factor hablamos de multiplicación, ¿verdad? Debemos encontrar entonces ese factor de racionalización que sea el apropiado, que nos permita simplificar el denominador y convertir en un número racional. Este factor, cuando se multiplique por el denominador, por el número que está en el denominador, lo deja libre de radicales, ¿sí? Entonces, nuevamente repetimos, la racionalización de denominadores irracionales es eliminar los radicales en los denominadores. En otras palabras, vamos a ver algunos ejemplos. Veamos entonces, ¿qué tengo que hacer con esta fracción para que desaparezca ese denominador? Como en el numerador solo tenemos un número entero, entonces simplemente vamos a seguir copiando el número entero. Para poder eliminar el denominador, lo que podemos hacer es, bueno, en este caso casualmente se puede simplificar, ¿verdad? Recuerden que cuando tenemos raíz de una potencia, podríamos simplificar. Para empezar, simplificamos y nos quedará raíz cuadrada de 3. Pero para eliminar este denominador no existe un número entero que resulte ser raíz cuadrada de 3 o que verifique esta raíz. Para poder eliminar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Buscamos un factor, es decir, un término de multiplicación que tenga el mismo índice. Recuerden que para multiplicar o dividir radicales deben ser homogéneas las raíces. Entonces buscaré una raíz semejante, en realidad una raíz homogénea con el mismo índice, y me pregunto, a este 3, ¿cuántas veces 3 le falta para completar al cuadrado? Nos falta una vez. Recuerden que su exponente, el exponente de todo número entero, siempre es la unidad. Entonces me falta otro 3 para que tenga 2 veces el 3 y se pueda simplificar con el radical, con el índice del radical. Pero para que esta fracción no varíe, recuerden que acabamos de aumentar una raíz cúbica de 3. También vamos a aumentar al numerador la misma cantidad que aumentamos al denominador, esta misma raíz, raíz cuadrada de 3. Ahora podemos hacer algunas simplificaciones. El numerador simplemente nos queda 9 raíz cuadrada de 3. Recuerden que podemos multiplicar cuando tenemos radicales o raíces homogéneas. Son homogéneas estas raíces, entonces puedo expresar como una sola raíz y multiplicar sus radicandos. 3 por 3 es 9. O también puedo decir 3 al cuadrado porque tengo multiplicándose 2 veces el 3. Ahora, también vamos a recordar una propiedad de la radicación que dice raíz de una potencia podemos simplificar y cuando son iguales el índice y la potencia se simplifica absolutamente todo. De tal forma que nos quedamos con
9 raíz de 3 en el numerador y en el denominador solo 3. Observen que en este paso acaba de eliminarse el denominador radical. Me quedo con un 9 entero. Además, debo fijarme que si hay algo que aún se pueda simplificar, lo tengo que hacer. Por ser multiplicación, por tanto, podemos simplificar un término del denominador con un término del numerador. Tercera de 3 es 1 y tercera de 9 es 3. Finalmente, nuestro resultado será 3 por raíz de 3. Veamos un segundo ejemplo. Me piden racionalizar esta fracción. En realidad es una división. Recuerden que toda división se expresa también como una fracción. Bien, en el numerador solo tengo 6, no hay mucho que hacer. Lo preocupante es esta raíz cúbica de 9x. Tenemos en este caso un coeficiente. Recuerden que la multiplicación goza de la propiedad conmutativa. En este caso simplemente lo voy a aislar un momentito. Al 5 lo vamos a aislar y trabajamos solamente con la parte radical. Voy a anotar acá la misma raíz. Solo estoy copiando para poder expresar de mejor manera. Entonces directamente puedo poner 3 elevado al cuadrado. Ese cuadrado. Perfecto. Ahora tengo que buscar un factor para este radical que me permita hacer que estos términos del radicando se puedan simplificar. Bien, como solo estamos hablando del radical, entonces debemos multiplicar ese factor radical con el mismo índice para que sean homogéneas y podamos fácilmente multiplicar. Ahora me pregunto, al 3 al cuadrado, ¿cuántas veces 3 me falta para alcanzar al cubo y que se puedan simplificar? Como ya tengo al cuadrado, me falta una sola vez, entonces aumento ese factor que nos falta. A la x, que en este caso tiene exponente 1, ¿cuántas veces x nos faltará para alcanzar al exponente 3? Nos falta 2 veces. Entonces aumento x al cuadrado. Recuerden que todo lo que habíamos agregado, el factor completo que habíamos agregado, lo debemos multiplicar también en el numerador, exactamente el mismo, para que no varíe el valor de nuestra fracción. Entonces, aumentaré también arriba la raíz cúbica de 3x cuadrado. Ahora sí podemos hacer nuestras operaciones de multiplicación que nos permitan eliminar ese radical del denominador. El 5 como factor lo seguimos manteniendo. Recuerden que si son índices iguales podemos aplicar la factorización, que no es otra cosa que la operación contraria de la propiedad distributiva. Potencias de la misma base, copiamos la misma base y sumamos los exponentes. 2 más 1 es 3. Nuevamente tengo potencias de la misma base, estoy juntando esta vez las x. De la misma forma, 1 más 2 es 3. Y sin olvidarnos del índice. El numerador todavía no hacemos ninguna operación, tampoco hay mucho que hacer, simplemente lo escribimos tal como está. Ahora sí, aplicamos la propiedad distributiva siempre que se pueda, recuerden, para tratar de simplificar todo lo que sea posible. El mismo radical con el mismo índice y me encuentro ahora con la propiedad de la radicación que dice raíz de una potencia. El numerador tal como está y en el denominador vamos a hacer las operaciones que nos quedan. El 5 es un factor, estamos multiplicando. Me quedo solo con el 3 después de haber simplificado y me quedo con la x. Aquí observo que puedo hacer una simplificación también. Entonces me quedo en el numerador con 2 raíz cúbica de 3.
y en el denominador me quedo con 5x. Observo que ya no se puede simplificar y recuerden que si se trata de números irracionales nos vamos a quedar con su forma indicada en forma de radical porque conserva todas sus propiedades o todos sus decimales infinitos, por cierto. Ahora es el turno de trabajar para ustedes, de pensar un poquito. Les voy a dejar este par de ejercicios de racionalización y es momento de que se pongan manos a la obra. Para su seguridad de que están haciendo correctamente el procedimiento, les voy a dejar los resultados, pero los procedimientos los deben realizar ustedes. Bien. Con esto terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase. Que estén bien.